Entonces, la dirigida número 2 trata sobre la lectura de Quesnay, que es la tabla económica y otros estudios económicos. Es un estudio descriptivo, sobre todo, que pertenece a la corriente de los fisiócratas. Quesnay o Quesnay, como quieran pronunciarlo. Los que saben francés seguro lo van a pronunciar de forma correcta. Es un fisiócrata, considerado el padre de la fisiocracia. Pues la semana anterior nosotros vimos mercantilismo. Resulta que a lo largo del desarrollo del mercantilismo, que dijimos que no era en sí una escuela, pero sí una forma de entender qué es la riqueza, qué es bienestar, cómo se debe manejar el Estado, llegó un momento en que hubieron algunos intelectuales que empezaron a criticar el mercantilismo porque entendían que no era una forma correcta de entender la riqueza y el bienestar de un Estado, de un país. Entonces, los grandes intelectuales de Francia, sobre todo, vieron que había un problema con el mercantilismo, que tenía varias debilidades, varios puntos débiles, de que el mercantilismo en sí no era estable en el largo plazo. Eh, si bien es cierto, ahora eh, ya la instancia histórica nos dice que el mercantilismo estaba mal, porque la evidencia numérica, la evidencia estadística, nos dice que los países mercantilistas sí aumentaron su bienestar en los primeros años, en las primeras décadas quizás, pero luego, con el tiempo, empezaron a tener ciertas caídas económicas, ¿no? Por ejemplo, Smith habla en alguno de sus textos que, que la acumulación de metales era sinónimo de acumulación de dinero, y acumular mucho dinero sin mejorar la capacidad productiva de un país generaba inflación. Él no lo llamaba inflación, no existía ese término, pero sí dice que es un aumento de precios generalizado que termina yendo en desmedro de las grandes mayorías. Los precios subían muy rápido, las personas que vivían del día a día no podían, eh, no podían asumir esos nuevos costos altos y se generaba pobreza, se generaba personas que no podían pagar su canasta mínima y muerte y todo eso. Entonces, eso es lo que en su momento vieron los franceses, que había gente más empobrecida en sus territorios. Entonces, trataron de plantear una nueva idea de cómo generar riqueza. Y vieron que el sector más afectado por el mercantilismo había sido la agricultura. Entonces se enfocaron bastante en la agricultura. ¿Qué es la parte o cómo la agricultura podría eh, aportar al bienestar? La agricultura en esa época aglomeraba la mayor cantidad de gente. La mayor cantidad de población de Francia se dedicaba a la agricultura, sobre todo las clases menos favorecidas, pues había que estudiar, ¿no? Porque la agricultura había sido bastante, bastante golpeada, porque el mercantilismo le daba más importancia a actividades de comercio y actividades de transporte, al ejército. ¿Por qué? Porque dijimos que acumular metal es sinónimo de bullonismo y eso es base o parte del pensamiento mercantilista, ¿no? Entonces, para quedarse con metales preciosos, hay varias formas, ¿no? Conquistar territorios, saquear esos territorios, llevarse todo el oro, como sucedía con las colonias, y otra forma era comerciar. Entonces, Inglaterra tenía, por ejemplo, un montón de oro y España se preguntaba, ¿cómo le quito el oro a Inglaterra? Había la forma violenta, que era quitar el territorio, pero también había la forma de comercio, ¿no? Yo me pongo a producir espejos, me pongo a producir, no sé, muebles, se los vendo a Inglaterra, Inglaterra me paga con monedas de plata y oro, y ellos se quedan con, con espejos, con muebles. Es otra forma de quitarle su moneda, sus metales preciosos,
y acumularlos en el territorio. Entonces, el que comerciaba más, el que vendía más, era aquel que se quedaba con mayor cantidad de dinero y metales preciosos, ¿no? No había mucho sentido en, en producir alimentos, al menos en ese momento no. Comerciar alimentos era un poquito difícil, sobre todo por las distancias largas. No es como ahora que el comercio se puede hacer muy rápido, sino los alimentos se valoraban en el camino. Entonces, lo, lo que hacían es simplemente, dentro de cada imperio, producían su alimento, ¿no? Comerciar con alimentos era muy costoso. Se podía malograr en el trayecto, se podía perder, no sé, había mermas, no era rentable. Entonces, durante el periodo que coincide con los años posteriores a la Revolución Francesa, empiezan a hacer esta idea de que hay que reemplazar el comercio, hay que reemplazar esa forma de acumular por la producción agrícola. Entonces, la producción agrícola ya no se entiende como una producción arcaica, una producción donde solamente uno produce para comer. Eso se llama una agricultura de subsistencia, sino ahora estamos hablando de una agricultura capitalista. Una agricultura capitalista tiene como idea producir, sí, para la autosubsistencia, pero generar siempre un excedente que se pueda intercambiar y que pueda generar ganancias. Entonces, esa idea de la agricultura capitalista nace en Francia, en los años posteriores a la Revolución Francesa. Esa idea es empujada por los fisiócratas. Como dije, nace en Francia durante la segunda mitad del siglo XVIII. Los mayores o el mayor exponente de esta corriente es Francois Quesnay, que era médico de las grandes aristocracias de, de Francia. Y bueno, su texto más conocido es el que estamos viendo ahorita, ¿no? De la tabla económica, que en realidad eh, cuando lo escribió lo acompañó con otro libro o con una serie de textos que se titulaban algo así, está en francés, pero la traducción más o menos quiere decir las máximas generales de un gobierno económico de la realeza agrícola, algo así. No sé francés, pero algo así se traduce. Entonces, ¿qué quiere decir? Que junto con esa tabla económica, él propone algunas máximas, algunos principios de cómo debe ser el gobierno, las cosas que debe hacer el gobierno dentro de una economía que se basa principalmente en la agricultura. Entonces, si los, si los mercantilistas planteaban un Estado que se enfocaba en empujar la acumulación de metales, acá Quesnay planteaba un gobierno, un Estado, que empuje la agricultura como actividad principal de la economía, y para eso tenía que cumplir ciertos principios. Esos principios no los vamos a ver, pero es para que tengan una idea de que todavía en este momento estamos viendo que la economía está bastante ligada con la forma de gobernar el Estado, ¿no? La forma de ordenar el Estado. Al igual que el mercantilismo vimos que nacía porque había un grupo de personas que aconsejaban al rey. Pues es una idea de cómo debe funcionar el Estado. Antes, en las escuelas anteriores, el enfoque era cómo debería estar o cómo se comportaban los agentes económicos, cómo se entendía el bienestar de las personas. Acá se le daba más peso a cómo se debe comportar el Estado. Luego, en las siguientes corrientes, seguro los marginalistas, en todos ellos, ya nos desligamos un poco del Estado. El Estado ya tiene como un papel secundario. Vamos a pensar recién en cómo las empresas se deben comportar y cómo ellas
son como el eje principal de la economía, ¿no? Para los mercantilistas, luego quizás para Marx, en la primera parte de sus estudios, ve a la empresa como principal motor, ¿no? Como el que organiza la economía. Y también van a entender que lo que genera valor principalmente es el trabajador. Entonces, en el centro está la empresa acompañada del trabajador, pero no aparece mucho el Estado, ¿no? El Estado está como que tiene un rol secundario, mientras que en los fisiócratas y en los mercantilistas principalmente está el Estado. Lo primero es el Estado, después recién está el individuo o las empresas. A ver, sigamos. Entonces, ustedes seguro en su curso de macro 1, micro 1, pero macro 1 o introducción a la macro, uno de los primeros temas que ven en ese curso es el flujo de la renta, ¿no? Es un esquema, ustedes googlean en internet, ponen el esquema del flujo de la renta, que es uno de los primeros temas de macro, que es el flujo circular de la renta, el nombre completo. Entonces ahí ustedes ven, seguro ustedes googlean, pueden googlear acá, ponemos flujo circular de la renta. Les aparece un gráfico que es bastante sencillo en realidad, pero que para entender la economía y las relaciones económicas es bastante poderoso. En ese gráfico nos dicen, primero la información que nos da es cuáles son los agentes de la economía, ¿no? Los agentes de la economía son principalmente empresas y familias, donde las familias son dueñas de las empresas, ¿no? Y estas familias, empresas, interactúan en dos mercados principalmente. En el mercado de productos, que es el mercado real, donde se intercambian bienes tangibles, reales, y en el mercado de factores, donde se intercambian o interactúan los bienes, o perdón, la fuerza laboral, ¿no? Yo vendo trabajo en el mercado de factores. Las familias pueden tener una casa y la alquilan. Entonces, la casa es un factor, ¿no? Entonces, un factor que sirve para producir. Entonces, ahí la familia alquila la casa, la empresa la alquila y paga un alquiler. Otro factor puede ser el capital. Las familias tienen un excedente de capital, unos ahorros, y se lo dan a la empresa para que la empresa pueda invertir y a cambio la empresa le paga una tasa de interés. En el mercado de factores intercambia eh, trabajo, tierra, se alquila maquinarias y también se da capital, ¿no? Se alquila capital, que es como prestar capital. Y en el mercado de productos se intercambian bienes, ¿no? La empresa fabrica zapatos, espejos, celulares, lo que sea, y las familias la compran. En el medio está como el Estado, pero el Estado simplemente es como un organizador, el que da las reglas de juego, el que pone los límites sobre los cuales puede funcionar, el que organiza un poco el mercado, pero simplemente es como un árbitro. A ese flujo le pueden añadir quizás algo más, ¿no? Le pueden añadir el mercado de capitales, le pueden añadir el sector externo, un montón de cosas más. Si se les ocurre otro mercado, como el mercado de bonos, el mercado de capitales, el mercado de valores, perdón, pueden añadirlo. Pero básicamente una economía es esto. Y ahí tienen la idea de cómo fluyen los bienes, cómo fluyen todos los productos, cómo fluye el dinero, ¿no? Acá dice que de mercado de productos hay una línea azul a las familias, que las familias compran bienes y servicios y a cambio reciben dinero. Me da un segundo, por favor. Entonces, de ahí podemos agarrar un montón de ideas de cómo funciona la economía, ¿no? El mercado de factores, por ejemplo, se relaciona con las familias porque las familias
dan tierra, capital, trabajo al mercado de factores y es retribuido por salarios, alquileres, intereses, ¿no? Entonces, las empresas de ese mercado de factores se llevan tierra, capital y trabajo y a cambio pagan salarios, alquileres e intereses. Y el Estado se encarga de recaudar impuestos, de dar subsidios, dar subvenciones, pero a cambio el Estado también da algo, ¿no? Da bienes y servicios públicos, como, no sé, para registrar tu empresa tienes que pagar una tasa, eso es un servicio. El Estado también da bienes, como por ejemplo las carreteras. Las carreteras, si bien es cierto, no pagamos por su uso, usualmente, a menos que haya peajes, no pagamos por su uso, pero sí sirven en el proceso de producción, ¿no? Sin las carreteras, que el proceso de producción sería más caro. Entonces, este esquema de flujo circular de la renta, que ya es una fotografía de una economía moderna, capitalista, actual, el primer intento de hacer algo parecido fue el que hizo Kesney. Entonces, Kesney, para la economía en la cual él vivió, hizo algo parecido. No exactamente algo más rudimentario, quizás algo menos elaborado, pero es lo que intentó hacer él. Intentar poner en un gráfico, acá no hay el dibujito, ¿verdad? Acá están, en un gráfico, quiénes son los agentes económicos, eh, qué es lo que intercambian, por dónde se va el dinero, cómo fluye las interacciones. Eso es el aporte de Kesney, que luego esa misma forma de estudiar la economía, las relaciones económicas, se va yendo, es utilizada por otros como hoy en día la macroeconomía, ¿no? Ok. Las dos ideas centrales del movimiento fisiócrata, por tanto también de Kesney, son dos. Uno, que existen leyes naturales, y dos, la idea de la exclusividad de la productividad de la tierra. Entonces, no está acá, creo, así que lo pongo. Una de las ideas principales es la ley natural. La ley natural en, en esta economía en la que vive Kesney es que hay cosas que siempre, o hay fenómenos que siempre van a ocurrir de manera totalmente espontánea y se van a repetir siempre. Hay una ley natural. Por ejemplo, Smith decía que estos movimientos de la ley de la oferta y de la demanda era algo totalmente natural, ¿no? A ver, veamos. ¿Qué decía de la demanda? Que la demanda siempre va a tener una relación negativa entre precio y cantidad, ¿no? Precio y cantidad. Entonces, a menor precio, la gente demanda menos cantidad, pero a menor precio la gente demanda mayor cantidad y a mayor precio la gente demanda menos cantidad, ¿no? Entonces, esto es entendido por Smith como algo natural. Es decir, que siempre se va a cumplir, ¿no? Eh, ¿Y por qué se le dice natural? Porque en realidad este comportamiento en la economía es reflejo de cómo son los seres humanos. Entonces, naturalmente el ser humano va a querer desembolsar menos esfuerzo por un bien, ¿no? Entonces, el precio es como lo que estoy dispuesto a dar y la cantidad es lo que quiero recibir. Entonces, siempre voy a querer recibir más con menor esfuerzo. Este comportamiento natural humano eh, se va a reflejar en la economía, en las relaciones económicas. Entonces, por eso es una ley natural. Entonces, del mismo modo, los fisiócratas dicen de que ese comportamiento que se ve en la economía, que yo puedo observar en la economía, sucede así porque los hombres o los humanos somos de una cierta forma, ¿no? Racionalmente vamos a decidir por algo y esa decisión se va a repetir siempre. Y por otro lado, la idea de la exclusividad
de la productividad de la tierra. Es decir, el único factor productivo en la economía que tiene productividad es la tierra. En otras palabras, dice que el único factor productivo que puede generar valor es la tierra. El trabajo por sí solo, o bueno, el trabajo no puede generar valor por sí solo, ni, eh, ni el capital puede generar valor por sí solo. Entonces, solamente la mano de obra puede generar valor si está ligado a la tierra. Y el capital solo puede generar valor si está ligado a la tierra. Es decir, que una persona dedique 5 horas de trabajo solamente va a generar algún tipo de rentabilidad o bienestar si esa persona se dedica eh, esas horas a estar en la chacra cosechando, sembrando. ¿Y qué pasa si una persona está ocupando sus horas de trabajo en otra actividad? Por ejemplo, en el comercio. Si una persona está dedicando 5 horas en el comercio, no está generando valor, simplemente está transfiriendo valor. Entonces, eso quiere decir que la única actividad que es capaz de hacer rica a una nación es la actividad que se dedica a sacarle rentabilidad a la tierra, es decir, la agricultura. Las demás actividades, comercio, prestar dinero, eh, son actividades que simplemente existen para transferir valor, pero no generan valor. Entonces, eso es una crítica bastante fuerte al mercantilismo, porque si nos acordamos, el comercio es uno de los pilares del mercantilismo. El comercio, bajo esta lógica de los fisiócratas, es simplemente transferir valor. Estamos transfiriendo valor de un reino, de un estado, a otro estado. Pero los estados en sí no están generando valor. Por tanto, cuando un reino se hace más rico, se está haciendo más rico a costa de otro reino. Entonces, la idea es que todos se hagan ricos, ¿no? Entonces, la única forma de tomar ventaja sobre otras naciones es haciendo una actividad más intensiva en agricultura. Esta idea termina consolidando varios estados, muchos estados, sobre todo el de Francia, Inglaterra y mucho tiempo después España, terminan adquiriendo esta idea e incorporándola a sus políticas económicas. Es por eso que los primeros países que generan propiedad privada sobre la tierra son Francia e Inglaterra. Luego, recién muchos años después, es España y otros reinos. Ustedes seguro van a escuchar esta idea de el cercamiento de tierras. El cercamiento de tierras, según Marx y otros autores, es el origen del capitalismo, porque el cercamiento de tierras es sinónimo de agarrar una parcela de tierra, ponerle un cerco y decir, yo solamente puedo usar esta tierra, yo solamente puedo usufructuar esa tierra. Nadie más la puede usufructuar. Entonces resulta que antes del capitalismo, mucho antes, las tierras no tenían mucho valor para las personas. ¿Por qué? Porque eran muy abundantes, había de sobra la cantidad de tierras, no se necesitaba muchas tierras para cultivar. Entonces, una persona podía cultivar una tierra que no era suya y nadie le decía nada. Una vez que esa tierra dejaba de ser fértil, cultivaba otra tierra que tal vez era dueña de otra persona, de otro rey, de otro feudal, no sé. Y no le decían nada. Y si le decían algo, pagaba una parte y ya está. No había mucho recelo de que yo use la tierra de otra persona. ¿Por qué? Porque la tierra no te daba mucha ganancia.
Entonces nadie estaba como, no era rentable cercar tu terreno, porque igual que utilicen tu tierra mm, no me importa mucho, ¿no? No era muy valorado las parcelas de tierra. Recién, en Inglaterra sobre todo, y en Francia casi simultáneamente, se origina una explosión demográfica en Inglaterra y en Francia. Esa explosión demográfica hace que la cantidad de alimentos sea insuficiente. Como es insuficiente la cantidad de tierras, la cantidad de alimentos, la gente necesita comer, la gente está muriendo porque no hay alimento suficiente. Entonces, ahí es cuando la agricultura se hace bastante llamativa para los que invirtieron, porque ahora la tierra se hace más rentable. Hay mucha demanda por alimentos, por tanto, ese factor productivo que es tierra se hace mucho más valorado. Y es recién ahí donde las personas empiezan a acercar sus tierras, a decir yo soy dueño de esto y nadie más puede usufructuarlo. Y eso, que se le llama eh, acercamiento de tierras, según Polanyi sobre todo, es el origen del capitalismo, el origen de los derechos de propiedad que al final desembocan en el capitalismo. En Marx lo que él dice es la acumulación originaria, pero más o menos tiene el mismo sentido, de que hay un momento en la historia en que las personas se dan cuenta de que hay que asegurar sus derechos de propiedad y por tanto ese derecho de propiedad hace que las personas acumulen, ¿no? Acumulen la cantidad de capital que puede ser sinónimo de tierra, de fábricas, de todo eso. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Polanyi, que los mencioné hace un rato, es el autor de un libro interesante que se llama La Gran Transformación. Ese libro, bueno, el título es bien, han escuchado seguro ese título, ¿no? La Gran Transformación, que es el nombre del plan de gobierno de Ollanta Humala, eh, que en realidad Ollanta Humala, ese nombre se lo dio Félix Jiménez, el profesor del Departamento de Economía, eh, le dio, fue uno de los autores de su plan de gobierno en la parte económica, y le puso ese nombre en referencia a este libro de Polanyi, porque Polanyi en ese libro lo que trata de explicar es cómo los estados no capitalistas en Europa, en este siglo XVIII, XIX, perdón, eh, quizás un poquito antes, el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, empiezan a convertirse en estados capitalistas. Por eso la gran transformación. Cómo se transforma un estado feudal o un estado capitalista. Y dentro de ese texto explica esto, lo que les dije hace un rato. Hay una explosión demográfica que desemboca en necesidad de alimentos, por tanto, los factores productivos para producir alimentos se hacen más valorados, entre ellos la tierra, y eso hace que la gente tenga la necesidad de acercar sus tierras y asegurar sus derechos de propiedad. Eso al final desemboca en un sistema que protege el derecho de propiedad, que al final origina acumulación de tierras, acumulación de capital, y eso es el nacimiento del capitalismo, eh, según Polanyi. Eso es una alternativa, una forma de ver el nacimiento del capitalismo a la que tiene Marx. Marx tiene una forma un poquito distinta, que él le llama acumulación originaria, que vamos a ver luego, pero yo creo que el de Polanyi tiene su atractivo en que te enseña históricamente y con un poquito de datos cómo hizo ese proceso que en realidad duró muchos años, casi 50 años, 40, 50 años duró ese proceso, eh, pero que lo explica bastante bien en ese libro. Así que si alguien quiere entender más sobre eso, necesita el texto. Luego, eh, en este curso hay un texto en la bibliografía que se llama
de Caballero, que él trata de explicar cómo ha sido la introducción del capitalismo a la economía feudal peruana, de la sierra. Entonces la pregunta es, de Caballero, ¿ese proceso de nacimiento del capitalismo en Europa también fue igual en el Perú? Es decir, ¿el capitalismo también nació de esa forma en el Perú? ¿También hubo algún evento exógeno como esa explosión demográfica que impulsó a que los campesinos de la sierra acumulen tierras? Y él responde que no, que el capitalismo en el Perú, sobre todo en la sierra, es un capitalismo importado. Y como es un capitalismo importado que ha sido implantado de forma forzosa, es un capitalismo que ha fracasado. Entonces, la idea del capitalismo en Europa y era que el capitalismo traía mayor progreso, ¿no? Y sí, tiene razón en eso. En Europa trajo un montón de progreso a Inglaterra sobre todo, a Francia, a otros estados. Y sí, el capitalismo funcionó en ese momento. Pero cuando el capitalismo no nace naturalmente, no nace de una forma endógena, sino es traída, importada y aplicada de forma forzosa, termina teniendo efectos más perjudiciales que bondades, ¿sí? Entonces, si se interesan un poco, el libro del Caballero explica eso. Entonces, en esta tabla económica, que en realidad es una tabla de flujos de la economía, de la riqueza, eh, deben aparecer los agentes económicos, ¿no? Como en el gráfico que les mostré, aparecía eh, Estado, empresas y familias, acá van a aparecer las clases sociales. Las clases sociales aparecen. Vamos a ver que hay tres clases sociales en un rato. Luego el tipo de riqueza, ¿no? En el flujo circular que nosotros vimos, había bienes, tierras, ¿qué más? Eh, Capital. Ahora van a aparecer otro tipo de riqueza, sobre todo dinero, metales, eh, y también los bienes que se transan, ¿no? Como alimentos y todo eso. Y las relaciones, ¿no? Cómo se relaciona cada sector con los demás. El libro se llama Caballero, desde el IEP. Se llama Agricultura. No sé más, tengo un segundo para buscar el nombre. Es José María Caballero. Economía agraria de la Sierra Peruana. Economía agraria de la Sierra Peruana de José María Caballero. Es el libro. Y bueno, ese texto hace como además de lo que les expliqué, hace un recuento de cómo la reforma agraria de Velasco, eh, cómo nació, en realidad explica cómo debió ser la reforma de Velasco. Caballero está de acuerdo en que la reforma agraria era necesaria, porque era un movimiento en realidad, sí ya se habían hecho reformas agrarias en otros países, inclusive la idea de reforma agraria en el fondo tiene un objetivo capitalista. Hacer la reforma agraria eh, ayuda a generar mercado de trabajo dinámico, a generar mercado de tierras dinámico, ayuda a que las personas se incluyan como consumidores y ofertantes de trabajo en la economía, ayuda a que el dinero sea la principal forma de hacer transacciones y no el trueque. Entonces, y por otro lado, hace que el mercado de tierras, que era un mercado restringido y monopólico o oligopólico, termine siendo un mercado de competencia perfecta. Entonces, en el fondo, hacer una reforma agraria era una ayuda para implantar el capitalismo en el Perú. Pero, según Caballero, hubo algunas políticas mal implementadas
que no lograron hacer eso. Entonces él dice, él propone algunas cosas que se debieron hacer junto con la reforma agraria para que ahí tenga éxito. Entonces, ahora nosotros decimos, ¿no es cierto?, la reforma agraria fue impulsada por un régimen militar que tenía ideas de izquierda, pero si nos ponemos a pensar en el fondo, la reforma agraria en realidad servía más para el capitalismo que para, que para un Estado centralizado. Pero bueno, eso ya lo van a ver seguro en Historia Económica 1. El texto es bastante interesante, sí. Ok, entonces veamos. Esta tabla considera 3 tipos de gastos. Los gastos pueden ser gastos productivos, gastos de renta, o que son gastos de ingresos, y gastos estériles. El primer tipo de gasto, que es productivo, es básicamente gasto en la agricultura, o gasto que hace la agricultura, por ejemplo, semillas, herramientas, todo lo que necesito para producir, esos son los gastos productivos. Son gastos que a la larga terminan siendo inversión, ¿no? Pero en el momento no existe la palabra inversión, solo vamos a decir productivos. También puede ser gasto de renta o gasto de ingresos. A este gasto nosotros lo podemos llamar gastos que se convierten en ingresos de renta. ¿Qué es renta? Es tener ingresos por poseer algo, ¿no? Cuando yo hablo de un sistema rentista, estoy hablando de un sistema donde las personas solamente generan ganancias por poseer cosas. Yo poseo un departamento, lo alquilo y me dan una ganancia, me da un dinero, a pesar de que yo estoy tirado en mi casa sin hacer nada. Entonces eso se llama un gasto rentista. Gasto que estoy haciendo en cosas, o gasto que estoy pagándole simplemente a alguien por poseer cosas. Por ejemplo, alquileres de tierras. Quizás yo soy un productor, pero no tengo tierras, entonces tengo que alquilar la tierra a alguien. Quizás yo soy un productor y quiero utilizar una maquinaria, pero no tengo esa maquinaria. Entonces tengo que pagar una renta por esa maquinaria. Y los gastos estériles, que son gastos ya más suntuarios, según Kesney, el gasto en obras de arte, el gasto en diversión, el gasto en vestido, son gastos que no van a generar ingresos en el futuro. No, yo gasto una obra de arte y esa obra de arte va a estar en mi pared colgada sin ser productivo. Eso con el tiempo ha cambiado, ¿no? Hoy en día la gente compra cuadros como inversión, porque sabe que el cuadro va a subir de precio y lo voy a poder vender. Entonces, el mercado de arte se ha vuelto un mercado de inversión, un mercado de especulación. Hace algunos años, en el 2012, 2018, 2017, creo, hubo una burbuja económica en el mercado de arte. Resulta que los inversionistas de arte compraban eh, cuadros, esculturas de, de, de artistas jóvenes, pero los compraban no pensando de que este artista era prometedor, sino pensando en que, bueno, en un futuro subirá su precio, ¿no? Nos compraban arte a precio ganga y lo llevaban a un almacén y ya, y dejaban de que aumente de precio. Pero eso lo hacían con artistas que ni siquiera tenían futuro, es decir, simplemente compraban por comprar. Entonces el precio del arte empieza a inflarse, 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 hasta llega un momento en el cual la gente se da cuenta de que por las puras el arte está ahí guardado y la gente empieza a vender sus cuadros, o este artista se aprovechó y hace la misma obra una y otra vez en serie y su precio se desvaloriza y en un momento se dan cuenta que el arte que tenía acumulado no sirve y el mercado, esa burbuja,
que es una burbuja de arte, una burbuja económica, es básicamente cuando el precio de mercado está muy lejano al precio real, ¿no? Mayor al precio real. Por ejemplo, yo puedo tener una casa, el precio real es igual al precio de reposición. El precio de reposición es básicamente cuánto debería gastar para hacer una casa igualita, ¿no? Entonces sumo cuánto me va a cobrar los ingenieros, los arquitectos, el material de obra, los trabajadores, todo eso, sumo el valor del terreno y eso sería mi precio de reposición, el precio real, lo que realmente vale en una casa. Y el precio de mercado es el precio especulativo, ¿no? Yo puedo decir, ah, mira, esta casa tiene bastante potencial. Al parecer van a construir al lado un totus, van a construir a 2 cuadras un centro comercial gigante, va a venir un banco y va a ser su oficina principal a 1 cuadra. Entonces, nada de eso todavía se ha concretado, pero la gente está creyendo eso. Entonces, por tanto, el precio de mercado va a aumentar un montón. O sea, el precio de mercado aumenta un montón y eso va a ser mucho mayor a lo que es el precio de reposición. Cuando la gente se da cuenta que esas cosas que iban a suceder alrededor de la casa no suceden, es decir, no se va a construir un centro comercial, un banco no va a poner su oficina, ese precio de mercado que era altísimo se desploma y se cae muy por debajo. Entonces se llama que revienta la burbuja. Eso sucedió en el mercado de arte, pero ese mercado de arte no era ni siquiera inimaginable en el tiempo de Kesney, ¿no? Sino simplemente las obras de arte se compraban porque me gustaba y ya, lo pongo en mi casa. Ese tipo de gastos son gastos estériles. Una vez que se gasta, ya no generan nada más en el futuro. A ver, ¿qué aspectos considera la tabla económica sobre los 3 gastos? Entonces, lo que va a considerar es, por ejemplo, el tipo de gasto. Ya hemos visto los tipos, la fuente de gasto, qué, acá, qué clase social realiza ese gasto, el flujo, que es simplemente, por ejemplo, si yo digo alquiler, el alquiler es un flujo, ¿no? Yo pago un alquiler, eso es un flujo. Yo pago una tasa de interés, es un flujo. ¿No? Yo pago este mes 1.000 soles por un préstamo que me han dado. Eso es un flujo, ¿no? El pago que hago por un préstamo. Ese es un flujo. Mientras la deuda que yo tengo con el banco, deuda total, eso es una variable stock. Entonces, lo que yo tengo que hacer mes a mes es un flujo y la deuda total es un stock. Si yo sumo el pago de préstamos de todos los meses, me va a dar en total la deuda, ¿no? Entonces, la suma de flujos termina siendo un stock. Pues cada mes yo tengo que pagar 1.000 soles al banco durante un año. En total sería 12.000 soles, ¿no? Entonces en total debo 12.000 soles al banco. Ese es el stock. Mientras que el flujo es lo que hago mes a mes, el pago mes a mes. La distribución quiere decir cómo se distribuye la renta. Por ejemplo, yo tengo una empresa, eh, no sé, produzco zapatillas. A fin de año resulta que los ingresos de la empresa es 1.000.000 de soles. ¿Cómo se distribuye ese 1.000.000 de soles entre todos los entes que han participado de la producción? ¿Quiénes participan de la producción? El trabajador, participa el que me alquiló las máquinas, participa el que me alquiló eh, el terreno donde estoy produciendo, participa los que dieron dinero para la producción, ¿quiénes son ellos? Los accionistas, participa los trabajadores, participa los gerentes. Entonces, ¿cómo se distribuye entre ellos? Esa es la pregunta. ¿Quién se lleva la mayor parte? ¿Quién le da un montón? Todo eso.
Los efectos considera que si la mayor, por ejemplo, si la mayor cantidad de gasto se va a gasto productivo, seguro eso va a tener un efecto a largo plazo, ¿no? La economía quizás va a aumentar su capacidad productiva, entonces puede que crezca la economía. Pero si la mayoría del gasto lo gastan en gasto estéril, seguro que la economía no va a crecer, ¿no? Entonces, esos efectos también son considerados en la tabla. La reproducción quiere decir a cómo se repite el proceso productivo en diferentes periodos de tiempo. Ustedes supongan de que para producir una tonelada de maíz necesito un gasto de 1.000.000 de soles. Entonces, a inicio de año, agarro 1.000.000 de soles y con eso produzco una tonelada. Vamos a poner eso mejor así. A inicio de año tengo 1.000.000 de soles y con eso produzco 1.000.000, pero una tonelada. Eso es solo un ejemplo. Esa tonelada la vendo, digamos, a 2 millones de soles. Ese 1.000.000 de soles lo reparto, digamos, 1.000.000 a todos los que participaron en la producción. Trabajadores, el dueño, todo. Y el otro 1.000.000 lo utilizo para producir en el siguiente periodo. En el siguiente periodo, con ese 1.000.000, produzco una tonelada de vuelta. Y eso se repite de vuelta. Una tonelada lo vendo a 2 millones de soles y con eso le reparto 1.000.000 a los que participaron en la producción y 1.000.000 para producir una tonelada de vuelta de trigo, ¿no? A eso se le llama la reproducción. Estoy produciendo de vuelta, reproducción. Pero esa reproducción que he puesto en el ejemplo es una reproducción que no genera crecimiento. Siempre está produciendo una tonelada, ¿no? Una tonelada, una tonelada, una tonelada. Si yo quiero que esa reproducción genere crecimiento, debería, no sé, vendo una tonelada y en lugar de darle 1.000.000 a los que participaron en la producción, le doy 0.9 millones y invierto 1.1 millón. Con eso quizás puedo producir 1.1 tonelada, una tonelada con una tonelada y un poco más. Y eso hace que en el siguiente periodo tenga, no sé, 2.2 millones y así mi producción va creciendo, ¿no? Así sí hay crecimiento. Entonces, la idea de esto es que para que la reproducción genere crecimiento de una economía, debemos de generar las condiciones necesarias. Generar esa condición de que es invertir más cada vez, ¿no? Tenemos relación, que es simplemente cómo se relacionan diferentes, diferentes bienes, por ejemplo, cómo se relaciona la producción de maíz con, por ejemplo, la distribución de los ingresos, cómo se relaciona la población, cómo se relaciona la gente que produce bienes suntuarios o estériles con la población que se dedica a actividades productivas, ¿no? Eso se refiere con eso. Y cómo todo esto se relaciona con la agricultura. ¿Dónde está la agricultura? Está en el centro, es una actividad adicional. En este gráfico que es NEI, la agricultura va a ser como que el motor inicial, el que da la fuerza para producir. La industria va a ser un sector un poquito secundario, en realidad, que lo único que va a generar es transformar el producto de la agricultura en bienes un poquito más complejos, ¿no? Entonces yo tengo, no sé, produzco pan y la industria, perdón, produzco trigo y la industria la convierte en panes. Entonces, simplemente es una transformación de un producto inicial que nacía en la agricultura.
El comercio, ya dijimos que simplemente transforma, o perdón, transfiere valor, pero no genera valor. Y como todo esto termina al final generando riqueza para una nación, ¿no? No, si quiero generar riqueza para una nación, ¿qué debería impulsar? Gasto productivo, gasto en renta, ingresos, gasto estéril. No sé, ¿qué debería impulsar? Que debería hacer más programas de apoyo a la agricultura o a la industria o al comercio. ¿A qué, a qué clase social debería darle prioridad en mis políticas públicas? ¿A la clase social que son los trabajadores, o a los dueños del capital, o a los dueños de la tierra? Todas las preguntas las va a tratar de resolver Snape en ese gráfico que vamos a ver luego. Las tres clases productivas, o las tres clases sociales, perdón, las tres clases de ciudadanos o sociales, clases sociales, es la clase social productiva, la propietaria y la estéril. La estéril es clara, ¿no? Los pintores, los escultores, eh, los actores de teatro, todos ellos, los escritores. La propietaria básicamente son los dueños de la tierra. También se pueden incluir los dueños de las maquinarias, todo eso, del capital, pero básicamente son los dueños de las tierras. Entonces es la clase terrateniente. Y la clase productora, que son, que en el largo plazo le diríamos los capitalistas. Parte de ellos son los capitalistas, los bueno, no capitalistas, sino los burgueses. Es un poquito difícil darle un nombre en específico, porque estamos en un periodo que no se puede leer con los términos actuales. Pero básicamente veamos que son como los empresarios que se dedican a organizar la producción de la agricultura, acompañados de los trabajadores, evidentemente, ¿no? Entonces, no sé, los empresarios de la agricultura y los trabajadores. Entonces, los empresarios de la agricultura no son gente que posee gran riqueza, pero que sí son gente que poseen gran habilidad para organizar la producción. Entonces, ellos no necesitan utilizar su mano de obra en la chacra o en las tierras cultivando y estando al sol, sino que ellos simplemente alquilan tierras, alquilan o compran semillas, alquilan maquinarias, contratan trabajadores y con todo eso pueden producir ciertos bienes, ¿no? Como trigo, maíz, todo eso. Entonces, la agricultura es productiva porque es el sector o el único sector capaz de crear un excedente, renta o producto neto. Entonces, sin agricultura no hay riqueza. El único que genera riqueza, que genera valor, es la agricultura. Acá hablamos de la reproducción del valor, que es lo mismo que les dije hace un rato. El monto inicial, en este caso, son 5.000 unidades monetarias eh, que tienen que pagarlas, por ejemplo, en parte, 2.000 unidades monetarias al propietario, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que gastar en alquilar la tierra, quizás el propietario es el dueño de las semillas, es el dueño de las tierras, como les dije hace un rato, es el dueño de alguna maquinaria, entonces hay que pagarles. Entonces, acá dice, menos 2.000 gasto sobre sí mismo, que son los insumos, y 1.000 gasto en la clase estéril. La clase estéril en este caso son zapatos, galletas, panes, otros bienes. Y los gastos sobre sí mismo, es decir, sus gastos en su actividad productiva, son abono, semilla. Abono, semilla. Menos 1.000 se lo paga a la clase productora y otros menos 1.000, perdón. Ok, la clase productora le paga estos 2.000 a la clase propietaria y la clase propietaria va a gastar esos 2.000 en bienes productivos
porque tienen que sobrevivir, tienen que alimentarse, entonces compran, no sé, maíz, trigo, y otra parte lo va a gastar en otros bienes adicionales, ¿no? Zapatos, galletas, entretenimiento, obras de arte, lo que sea. Y finalmente la clase estéril, que inicialmente puede tener 2.000 soles. ¿Y por qué 2.000? Porque 1.000 vienen del gasto que hace la clase propietaria y 1.000 viene del gasto que hace la clase trabajadora en ese sector, ¿no? O sea, acá está. Algo que me olvidé decirles es que esta clase estéril también está compuesta por la industria. La industria, como dijimos hace un rato, es simplemente transformar bienes, ¿no? La agricultura genera algodón y la clase y los industriales la convierten en textiles, en pantalones, en todo eso. No simplemente estamos transformando. Véanlo como el arte manufacturero, ¿no? El arte de transformar algodón en prendas que al final también tienen algo de arte, ¿no? La ropa tiene algo de arte en algún sentido, porque hay que tener la habilidad manual de transformar, de tener la noción de cómo tiene la forma el cuerpo humano para hacer un bien de que se acople bien. Entonces, de alguna forma es un arte. Y finalmente la clase estéril, que recibe los 2.000 que vienen de las otras dos clases, gasta esos 2.000 en consumir bienes de la agricultura, porque básicamente tiene que alimentarse. Y también tiene que comprar algunos bienes, bueno, es la agricultura, perdón. Y este, que es el otro gasto, es el gasto en insumos, ¿no? Para producir esos pantalones, para producir eh, sus obras de arte, necesitan comprar ciertos insumos, y esos insumos usualmente van a venir de la agricultura, ¿no? El algodón lo compra de la agricultura, eh, las mismas, los mismos colores, pigmentos que necesitan para todo eso, nacen de la agricultura, ¿no? No sé, se utilizan tintes, y esos tintes son naturales, que vienen, no sé, de algún animal, de alguna planta. Entonces, al final, como se dan cuenta, la clase estéril termina generando cero. Todo lo que entra lo gasta. La clase propietaria también termina en un balance cero. Todo lo que ingresa lo gasta. Y finalmente, el único que genera excedente es la clase productora. Entonces, esa renta va a ser pagada a la clase propietaria en alguna parte, pero también se va a quedar para reproducir el siguiente ciclo de producción, ¿no? Entonces, al momento de que, esto es una producción en un momento, pero al momento de que va a vender su producción, va a necesitar 5.000 de vuelta para iniciar de vuelta otro ciclo productivo. Diego, Dime, una consulta breve. La renta que está quedando es el pago que se le hace a la clase propietaria. eh, a ver, monto final, renta que se paga a la clase propietaria. Uh, no, debería ser renta que es pagar la clase productora, en realidad. Porque esa renta se va a tener que dividir entre el dueño, perdón, entre el que organiza la producción y los trabajadores, ¿no? Debería ser clase productora, en realidad. Luego, con Ricardo, eso va a cambiar un poco, porque es el dueño de la tierra el que se va a quedar con todo el excedente. Pero por el momento, como estamos viendo solamente la producción en este momento, ese monto mmm, va a ser pagado a la clase. Mira, es que acá hay un pequeño problema con esto. Vamos a poner clase productora. Es un tema un poco
difícil de explicar. Vamos a poner productora, pero a ver, ustedes imaginen una empresa en la actualidad. Nosotros entendemos que las empresas son entes totalmente distintos a las familias, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado en economía. Las empresas son entes distintos a las familias. Pero en realidad, las empresas tienen como dueños a las familias, ¿no? Entonces, cuando yo le estoy comprando a la empresa Lindley, no sé, en realidad esos ingresos van a ser para la familia dueña de Lindley. Y esa familia se va a comportar como consumidores, ¿no? O sea, acá también pasa algo parecido. La clase propietaria, en algunos casos, o en la mayoría de casos, sobre todo en esa época, también es clase productora. ¿Por qué? Porque los que organizan la tierra usualmente son los mismos dueños de la tierra. Los que organizan la producción son dueños también de la tierra. Entonces, por eso que puede haber esa confusión. Con Ricardo se ve más claro, por el momento no vamos a andar mucho en eso. En Ricardo sí se ve bastante claro eso, porque nos va a hablar de la renta diferencial de la tierra. Entonces, ahí sí se ve clarísimo. Pero por el momento, digamos que esto se va a la clase productora. Y bueno, en la clase productora vamos a encontrar gente también que es dueña, ¿no? No aunemos mucho por el momento. Aquí tratemos de acabar esto. Este supuesto, ya lo dije hace un rato, está considerando que gran parte de los movimientos o de los eventos que hay en la economía se originan de forma natural, ¿no? A ver, 5.000 unidades monetarias de reproducción en total se subdividen en dos aspectos. Agricultor no deberá sostener más carga que la renta. Y renta de los propietarios puede ser igual a los adelantados de la condición que libre competencia. Bueno, esas dos cosas lo hemos dicho intrínsecamente en la explicación anterior. Al agricultor, que es el que organiza la tierra, la producción de tierra, no debe pagar otra cosa que no sea solamente alquiler de la tierra. No tienen que pagar impuestos, no tienen que pagar adicionales. Y la renta de propietarios puede ser igual a los adelantados dada la condición de libre competencia para la renta de los productores. Ok, lo que recibe estos 2.000 en realidad es como un adelanto de la producción. Entonces, para que el propietario ponga una tarifa de lo que va a recibir, perdón, una tarifa de lo que, para que el propietario ponga una tarifa de 2.000 soles, el propietario ha tenido que pensar cuánto va a significar la ganancia de la clase productora. Por tanto, el propietario va a decir, las condiciones de mercado son tales, el precio del trigo es tal, la demanda del trigo es tal, la producción de la clase productora va a ser tal, por tanto, yo puedo cobrarle como máximo 2.000 soles. Entonces, por eso es que el propietario va a tratar de sacarle todo el beneficio al productor. Va a tratar de quitarle todo lo que tiene. Por eso, de alguna forma, acá abajo también decía que es la renta que paga a la clase propietaria. Que la clase propietaria, en el fondo, lo que va a buscar es, previendo cómo va a ser la condición de mercado, quitarle todo su excedente al productor. Y eso se basa en de que hay competencia perfecta. Si hay competencia perfecta o libre competencia, el precio va a ser único en el mercado, va a haber una cantidad de demanda fija en el mercado y por tanto la clase productora va a saber cuánto va a ganar el productor, pero la clase propietaria va a saber cuánto va a ganar el productor y por tanto le va a pedir un alquiler que permita quitarle todo el excedente al productor. Entonces el productor se va a quedar simplemente con lo mínimo.
Ok, esto de el gasto anual de la clase productiva, ese reintegro debido a 3.000, es simplemente esto, ¿no? Analizamos gasto anual de la clase productiva, 3.000. Simplemente esa suma, ¿no? Los 2.000 que gastaba en sí mismo, que son el abono, las semillas, y el gasto en la clase estéril. Intereses de adelanto asignado a la explotación. Patrimonio de explotación y fondo de reserva de casos catastróficos. Simplemente está diciendo de que para que la reproducción no se vea perjudicada, tiene que haber como la idea del productor de que en algún momento puede fracasar, ¿no? Puede venir un hecho exógeno, no sé, un fenómeno del niño, que si el productor estaba pensando de que su ganancia va a ser, supongamos, 1.000, y con esos, pero no 6.000, sí, digamos, y con esos 6.000 iba a reinvertir y producir en el siguiente periodo, y con eso iba a permitirse producir en el siguiente periodo. Pero si viene un fenómeno del niño, ya no va a ser 5.000, sino va a haber, digamos, simplemente, no va a haber 6.000, sino va a haber 3.000. Entonces, con 3.000 no va a poder hacer una producción en el siguiente periodo. Necesita al menos 5.000. Entonces, para esos casos, tienen que guardar algo, ¿no? Tienen que guardar, digamos, unos 2.000 para que pueda compensar y en el siguiente periodo seguir produciendo. Entonces, son nociones que debe tener en cuenta el productor. Acá está el gráfico, que básicamente es lo que se les ha dicho hace un rato, pero, eh, pero un poquito ordenado acá. Entonces veamos un poco. Acá está. Clase productiva, clase estéril y clase de los propietarios. Acá nos dice que la clase productiva agarra 2.000 millones y lo da en pago en parte a la clase estéril, y también va a tener, bueno, en total eran 5.000, ¿no? Digamos 5.000. Esos 5.000 se daban a los demás redes sociales. Parte de eso se le da a la clase propietaria, que es el pago de los alquileres, y parte a la clase estéril. Mientras tanto, la clase propietaria, de esos 2.000 que tenían total de ingresos, va a gastar también en comprar a los bienes de la agricultura, y también va a gastar en los bienes de la clase estéril. Y la clase estéril le va a comprar en parte a la clase agricultora, clase productora. Va a comprar maíz, seguro para alimentarse. Pero la clase estéril no le va a comprar nada a la clase propietaria, ¿no? Porque la clase estéril no necesita eh, tierras. Es la misma explicación que vimos hace un rato, pero ordenada. Entonces, en total el gasto va a ser del agricultor 5.000, acá tenemos 2.000 millones en la clase estéril. Entonces, la renta que está pagando nuestro productor, de alguna forma, es como un adelanto de lo que va a producir, ¿no? Si yo le estoy pagando 2.000 soles de alquileres, es 2.000, ¿no? 2.000 soles de alquileres al propietario, es porque estoy pensando de que cuando termine la producción, al menos me va a quedar 2.000 soles para pagar, ¿no? Pues por eso es que acá aparece como si fuera adelanto, eh, adelanto, de, adelanto anual que se le da a la clase propietaria.
¿Ok? Entonces acá algunas observaciones. Gasto estéril no es igual a gasto productivo. El gasto productivo básicamente es el gasto que se hace en la agricultura, y gasto estéril es el gasto que se hace a la industria, a los manufactureros, a los artesanos, a los que hacen arte también. El gasto de simple consumo se destruye a sí mismo sin posibilidad de recuperación. Entonces, cuando las personas simplemente gastan en consumir los bienes de la agricultura, por ejemplo, ¿qué pasaría eh, si la clase estéril simplemente se ocupa en consumir bienes del sector agrícola, y también la clase propietaria se enfoca en producir bienes de la agricultura, y también los que están dentro del sector productivo también se, se enfocan en simplemente consumir los bienes de la agricultura? Lo que va a pasar es que la gente simplemente está pensando en satisfacer su consumo, pero no está pensando en que esa producción tiene que volverse a generar en el siguiente periodo. Entonces no están pensando en reinvertir para comprar semillas, para alquilar maquinarias, ¿no? Entonces eso lo que va a hacer es va a truncar la reproducción de la actividad. Es simplemente como si ustedes tuvieran una empresa y dedican simplemente todo su gasto para comprar nuevos escritorios, nuevas computadoras, mejorar el edificio, no, simplemente para eso. Pero no están pensando en que hay que comprar insumos para el siguiente periodo. Entonces no compran los insumos necesarios, eh, su producción en el siguiente periodo va a ser menor a la actual, ¿no? Y en algún momento van a tener que parar la producción. Si eso sigue de esa forma, tienen que parar la producción y, y simplemente generar decrecimiento, ¿no? Ya no hay crecimiento. Solo si un país llega a su potencial en la agricultura y los propietarios no pueden ganar más, estos podrán dedicarse a su renta total al gasto estéril. El potencial es el momento en el cual todas las tierras están siendo utilizadas y todos los demás factores productivos están siendo utilizadas en su máxima su máximo rendimiento. Entonces, en la agricultura yo tengo, no sé, tractores. Los tractores están siendo utilizados las 24 horas del día. Si yo tengo 1000 hectáreas de tierra, las 1000 hectáreas de tierra están cosechadas. Hay siembra en todas las hectáreas. Entonces, si yo llego a un momento así, donde todo está siendo utilizado al potencial, ya no necesito reinvertir, ¿no? Ya no necesito reinvertir en la producción, simplemente necesito tener las semillas, ya tengo las maquinarias, ya tengo todos los factores productivos. Pues en ese caso, recién podríamos decir que ya no necesitamos reinversión, simplemente gastemos todo el dinero, ¿no? Toda la ganancia que tenemos. Sin embargo, esta situación de llegar al potencial simplemente ocurre accidentalmente y es una excepción y no la regla. Los siguientes autores que vamos a ver, sobre todo los clásicos como Ricardo y Smith, van a decir que la economía se comporta en su potencial todo el tiempo. Eso van a decir sobre todo Smith y Ricardo. La economía siempre está en pleno empleo. Pero cuando viene Keynes, él va a decir todo lo contrario. Va a decir de que usualmente la economía se comporta en uso no pleno de sus factores, y que el pleno empleo es una excepción. En ese caso,
los fisiócratas, sin decirlo, ya estaban diciendo esa conclusión de Keynes, ¿no? Que el potencial es una excepción. Y finalmente, no debe alterarse el orden natural de cómo se han distribuido los gastos e ingresos. Es decir, bueno, tengo algunos. Es decir, para que esto se reproduzca normalmente, la clase estéril siempre tiene que recibir este porcentaje. O sea, si el monto inicial era 5.000 y finalmente la clase estéril llega, perdón, es 2.000, ¿no? Llega a recibir 2.000, es como si recibiera el 40%, ¿no? Y la clase propietaria también recibe el 40% del monto inicial. Entonces, estas relaciones, que tal clase recibe el 40% como mínimo, la otra clase también el 40%, y de ese 40% gasta el 50% en tal sector, es esa relación o ese porcentaje que de alguna forma caracteriza cómo se relacionan las clases sociales, a quién va más, a quién va menos, tiene que ser más o menos estable en el tiempo para que no se altere la producción. Entonces, esa forma en la cual se distribuye el monto inicial entre los montos, entre las clases sociales, si se altera, supongamos, si ahora ya no son 2.000 acá, sino son 4.000. Y para el sector propietario son, digamos, 1.000. Si cambiamos eso, en realidad vamos a crear una distorsión. Y esa distorsión no va a permitir reproducir este sistema. Entonces, si le das 1.000 al propietario, va a resultar que el propietario no va a querer alquilar su tierra por tan poco dinero. Entonces, vamos a tener un exceso, una cantidad de tierras menos en la economía, ¿no? Los propietarios no van a querer ofrecer sus tierras y por tanto la producción se va a hacer más costosa. Entonces, eso no se puede alterar de forma muy rápida. Quizás en el largo plazo sí, pero en el corto plazo no. No se estudia el comercio dentro de este modelo. Eso recién lo va a hacer Ricardo muchos años después. El comercio todavía es entendido como algo que no es deseable. Ricardo recién va a decirlo con el tiempo, va a cambiar esa idea, pero por el momento el comercio no es deseable para una economía, por tanto no se estudia. Ok, ¿qué más? Okay. Esto es algo que también tiene que ver con los mercantilistas. La masa de dinero acuñada en cada país puede ser una fuente de extracción sobre el provecho de este mismo. Entonces, los mercantilistas básicamente fracasaron por no entender esto. No necesariamente un país que tenga más dinero es un país que tiene más riqueza y más bienestar. Puede ser lo contrario. O a veces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces resulta que puede ser que un país tenga un montón de dinero acuñado, un montón de monedas de oro y plata, pero si con ese dinero, oro y plata, no hay la producción necesaria para comprar muchos bienes, los precios van a subir rápido, ¿no? Entonces, si suben rápido, ese dinero, esas monedas de oro y plata, no van a valer, van a perder su valor. Entonces, simplemente estamos diciendo acá, no lo dicen explícitamente, pero si lo leemos con teoría actual, estaríamos diciendo que las variables nominales, perdón, las variables nominales sí afectan al sector o a las variables reales. Una variable nominal, por ejemplo, es el tipo de cambio o la inflación. Y una variable real es, por ejemplo, el PBI o la producción.
Pero los mercantilistas decían que si hay un aumento de precio, no afectaba la producción. Pero acá los fisiócratas, en el fondo, están diciendo que sí, que acumular mucho dinero genera inflación y eso, por tanto, va a alterar o va a generar distorsiones en la producción. Si los precios suben demasiado, los productores van a querer producir mucho, pero los consumidores no van a querer consumir a tan altos precios. Pero eso, de alguna forma, ya lo dicen los fisiócratas que están mal. Curiosamente, esto es algo que recién se da cuenta Friedman muchos años después, pero que ya estaba más o menos presente desde los fisiócratas. Ok, chicos, ¿tienen preguntas? Creo que nos queda un minuto. Entonces, en un minuto se abre su cuestionario.